quinasas van a activar factores de transcripción, como el AP1 o el factor nuclear kappa beta. Entonces, ¿qué hacen estos factores de transcripción? Lo que van a hacer es genéticamente sintetizar los citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como las citoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, las quimiosinas, el interferón, ¿no? Entonces, hay una vía que va a ir por el MID88 dependiente y hay otra vía que va a ir por MID88 independiente, que las vemos acá. Nuevamente, el lipopolisacárido, la proteína en fase aguda, el CD14, esta es la pared del macrófago, se va a unir al subreceptor Toll-like de tipo 4 si fuese una bacteria gram negativa, y entonces va a ingresar. Va a ingresar y va a producir la activación del MID88 dependiente, y luego activación de quinasas, y luego finalmente la activación de transcriptores genéticos, que es el factor de nuclear kappa beta, que va a producir citoquinas proinflamatorias. Y acá por este lado tenemos a la otra vía, la MID88 independiente, ¿no? Que también va a producir la transcripción de quinasas y finalmente también la producción de transcriptores genéticos también para producir citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias que se van a producir? El factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Pero primero se tiene que producir el factor de necrosis tumoral alfa. Y por la otra vía, lo que se va a producir es interferón, interleuquina 10, que es la única, bueno, no la única, ¿no? La principal citoquina antiinflamatoria, sustancias reactantes, radicales libres, superóxidos, óxido nítrico, caspasas y péptidos antimicrobianos. Acá tenemos el ejemplo de una sepsis por un virus, donde tiene su PAM, que sería un ARN, por ejemplo, y que utiliza al receptor Toll-like de tipo 3, ¿no es cierto? Y entonces se va a ir por la vía MID88 independiente para producir la activación de estas células. En el caso de que la bacteria sea gram positiva, va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? El PAM es el péptido glicano, se va a unir a la proteína de fase aguda, al CD14, luego al receptor Toll-like de tipo 2, va a producir la activación de quinasas y luego el factor nuclear kappa beta, que es el transcriptor para la síntesis de citocinas proinflamatorias, dentro de ellas la principal, la primerita que va a salir, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué es importante este factor de necrosis tumoral alfa? Porque es el regulador master, blaster, booster, lo máximo. Si se produce este factor de necrosis tumoral, entonces recién se puede producir la interleuquina 1, la interleuquina 6, moléculas de adhesión vascular, intracelular. También puede producir reactantes de la fase aguda, etcétera, ¿no? La interleuquina 1, generalmente denominada pirógeno endógeno, es el que se va a ir hacia el sistema nervioso central, donde se encuentra el centro termorregulador, y va a producir el aumento de la temperatura. También activa la coagulación, va a ir hacia la médula y va a producir hematopoiesis, por eso hay leucocitosis, ¿no? La interleuquina 6, que tiene que ver mucho con la fase aguda del proceso inflamatorio, activa también a la inmunidad adaptativa, como el linfocito B, el linfocito T, modula la hematopoiesis, por eso puede haber leucocitosis o leucopenia, ¿no? Y también tenemos la interleuquina 10, que es el que les había hablado,
que es una de las pocas citoquinas no proinflamatorias, sino es antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un paciente que estuviese infestado por parásitos, por ejemplo, entonces le doy el mejor antiparasitario, el paciente se va a morir si es que tiene predominio de la interleuquina 10, que es un antiinflamatorio con propiedades inmunosupresoras. Entonces, acá vemos una célula, ¿no? Donde no se está produciendo un proceso inflamatorio y acá una célula donde se está produciendo el proceso inflamatorio, donde el macrófago finalmente va a producir factor de crecimiento kappa beta y este va a producir citoquinas, ¿no? Estas citoquinas van a producir anaerobiosis y por lo tanto el aumento del lactato. Dentro de lo que es el proceso inflamatorio, acá tenemos al microbio, el microbio tiene su PAM y el microbio va a ir a juntarse con las células de la inmunidad innata, dentro de ellas el neutrófilo y el macrófago, y va a producir este factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas van a ir al endotelio, va a activar al endotelio y en el endotelio se va a producir la activación del complemento, que también es un proceso inflamatorio, va a producir el complemento. Pero también estas citoquinas, dentro de ellas, por ejemplo, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el óxido nítrico van a producir también especies reactivas de oxígeno. También se va a producir factores procoagulantes a través de la disminución de la proteína C, la tromomodulina, por ejemplo, ¿no? Y va a aumentar más bien el factor tisular. Entonces, todo esto, ¿qué va a llevar como consecuencia? Trombosis microvascular y entonces el órgano, como por ejemplo el pulmón puede ser o el riñón, va a estar ¿cómo se llama? Con isquemia, ¿no? Con isquemia. El óxido nítrico que se va a producir acá va a producir una gran vasodilatación, aumento en la permeabilidad vascular y entonces la cantidad de líquido que va a haber en el vaso sanguíneo va a disminuir. Va a haber efectos sistémicos por la interleuquina 1, la interleuquina 6, como fiebre, taquicardia, taquimia, etcétera, etcétera. Y si predomina la interleuquina 10, que es el inmunosupresor, va a haber inmunosupresión. Entonces, finalmente, esta trombosis, vasodilatación, va a producir una falla del órgano, que es finalmente ¿cómo se llama? El objetivo de la sepsis, ¿no? Ahora vamos a ver alteraciones de la microcirculación. Cuando se produce la sepsis, hay alteraciones de los glóbulos rojos. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene que deformarse para pasar por los capilares. Entonces hay una alteración de esta deformación del glóbulo rojo y por lo tanto se va a aglutinar y va a producir trombosis. Va a haber fenómenos microtrombóticos, por lo que habíamos mencionado de que hay un aumento del factor tisular, por ejemplo, y una disminución de la proteína C. Puede haber también vasodilatación por sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y vasoconstricción por sustancias vasoconstrictoras como la endotelina 1. Va a haber adhesión, ¿no? Adhesión de células hacia el endotelio y entre las mismas células que también va a producir esta isquemia de los órganos. Y finalmente, en el endotelio tenemos nosotros una sustancia que se llama glicocálix, que van a producir una barrera para la salida de líquido y su salida de proteínas, ¿no? Entonces, cuando está dañado, se va a producir entonces un aumento en la permeabilidad. Acá tenemos el glicocáliz que habíamos dicho, ¿no? Estas son las células del endotelio. El glicocáliz que está formado por proteoglicanos y glucosaminoglicanos, ¿no? Y entonces se va a producir moléculas de adhesión, de señalización, fibrinolisis y también coagulación.
Es lo mismo, ¿no? Hay un desprendimiento entonces de este glicocálix que vendría a darle la función eléctrica de la membrana para impedir la salida de las proteínas y entonces va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, tanto del líquido como también de proteínas, ¿no? Es otra gráfica que menciona lo mismo, ¿no? Entonces yo les había dicho de que hay citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Cuando predominan las citoquinas proinflamatorias se produce la sepsis, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica y sepsis si es que hay una infección. Pero cuando predominan las antiinflamatorias, lo que se va a producir es un síndrome de inmunodepresión. Hay un desequilibrio también entre oxidantes y antioxidantes. Normalmente nosotros tenemos sustancias oxidantes y antioxidantes que están en equilibrio, pero cuando hay una sepsis por una bacteria, especialmente los gram negativos, que van a activar a las células de inmunidad innata como el macrófago o el neutrófilo, que va a producir citoquinas proinflamatorias, también se va a producir sustancias de reducción de sustancias reactantes, ya sea de oxígeno o de nitrógeno. Entonces, ¿qué van a hacer estas sustancias? Lo que van a producir es una inhibición de la translocación de esta otra que se llama NRF2. ¿Para qué sirve esta sustancia NRF2? Para que genéticamente se produzca sustancias antioxidantes como el superóxido de bismutasa, como el glutatión, como la catalasa. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, séptico, ya no se va a producir esta sustancia y entonces ya no va a haber antioxidantes. Se va a aumentar las sustancias oxidantes, eso se llama estrés oxidativo, y eso va a empeorar la respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica, ¿no? Am, Luego también hay una alteración de la coagulación por la sepsis que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En esta parte de acá, donde el producto microbiano lo que producía era una activación del factor tisular y sustancias procoagulantes con este aumento del factor tisular y disminución de sustancias como la trombomodulina y como la proteína C, ¿no? Es lo mismo. Acá también lo mismo, ¿no? Tenemos acá las bacterias gram positivas o gram negativas que van al macrófago, se producen los citoquinas proinflamatorias y estas van a producir la activación del factor tisular con disminución de la trombomodulina y la disminución de la proteína C, ¿no? Lo mismo, ¿no? Solamente para decir de que además de que hay una respuesta trombótica, lo que hay es una disminución de la respuesta fibrinolítica, ¿no? Una supresión, una disminución de la fibrinolisis. También hay una sobreestimulación de la poli-ADP ribosa polimerasa o una inhibición de los receptores de la proliferadores de la peroxisomas. Finalmente, estas sustancias que estamos mencionando lo que van a producir es una inhibición de los receptores a nivel de las mitocondrias y entonces no se va a producir el metabolismo aerobio y por lo tanto un aumento del lactato, ¿no? Hay una desregulación del sistema nervioso también, ¿no? En este caso, por ejemplo, el simpático, estamos frente a al PAM que va a estimular al nervio simpático y que se va a producir una excitación de la médula adrenal, donde están las catecolaminas, y si es que hay receptores beta adrenérgicos que predomina, entonces va a inhibir la formación de citoquinas proinflamatorias.
mientras que si el receptor es alfa 2 adrenérgico, sí se va a producir un aumento de estas citoquinas proinflamatorias. En el caso del simpático, ¿no? En el caso del parasimpático, también los PAM van a ir a los receptores del nervio vago y se va a producir una proliferación de la alfa 7N acetilcolina y eso va a producir una supresión de la liberación de citoquinas y quimiosinas, ¿no? Por eso es que hay una desregulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y finalmente ustedes conocen también el rol del complemento, ¿no? El complemento puede activarse ya sea por la presencia de microbio o ya sea por la lectina unida a la manosa. Va a activar a proteínas, ¿no? C3, C4, C5, y esas C3 y C5 tienen que ver mucho con el proceso inflamatorio hasta que al final el C6, C7, C8, C9 van a producir el complejo de ataque a la membrana, que es la formación de un poro que va a permitir aumentar la permeabilidad de la membrana del microbio, por ejemplo, lo va a desestabilizar y lo va a producir una lisis, ¿no? Acá está la activación del complemento. Entonces, en resumen, una sepsis está dado por una PAM, ya puede ser por una bacteria gram positiva, gram negativa, hemos dicho hongos, virus, parásitos, micobacterium tuberculoso, etcétera, etcétera. Y este PAM se va a unir a la proteína de fase aguda del hígado y también se va a unir al CD14 del macrófago. Y entonces se puede introducir al macrófago y va a producir la unión con el receptor Toll-like, ¿no? Y cuando se une el PAM con el receptor Toll-like, se va a producir la activación del factor de nuclear kappa beta, que es un transcriptor genético de citoquinas proinflamatorias, como las que vemos acá, ¿no? Y estas citoquinas proinflamatorias son las que van a dar los síntomas de la sepsis, como la fiebre, la taquicardia, la taquimia, la leucocitosis, pero también va a dañar al endotelio, va a producir una activación del endotelio con marginación de neutrófilos, con producción de óxido nítrico para producir vasodilatación y eso va a producir una hipoxia celular, radicales libres y falla orgánica, ¿no? Además, el proceso inflamatorio que conlleva esto. Entonces, finalmente se cumple la falla orgánica de varios órganos, ¿no? Entonces, sepsis realmente es una condición de manifestaciones clínicas causadas por una infección. No se olviden, respuesta inflamatoria sistémica es no hay infección. Es necesario el PAM de una bacteria, un microorganismo, es necesario su PAM y es necesario el receptor Toll-like que se encuentra en el macrófago, en el neutrófilo, ¿no? Las citoquinas se van a desarrollar, la primera citoquina, factor de necrosis tumoral alfa, luego la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 8, etcétera, etcétera. Y estas son las responsables de los síntomas de los pacientes, ¿no? Como por ejemplo en el COVID, ¿no? En el COVID, ¿quién producía fiebre, malestar, disnea, etcétera, etcétera, etcétera? Eran las citoquinas proinflamatorias, por eso que se llama tormenta de citoquinas, ¿no? Porque las manifestaciones clínicas no eran del virus, eran de las citoquinas proinflamatorias. También existen citoquinas antiinflamatorias como la que mencioné, la interleuquina 10, que va a dar un proceso de tipo inmunosupresor. Y también se va a desarrollar la activación de otras proteínas como la del sistema de complemento y de coagulación que van a intervenir también en la génesis de la sepsis, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, doctora. Muy bien, gracias. Entonces ya yo les voy a poner en el aula virtual la clase, ¿ya? Pero en este momento también está grabada. Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora.